Bienvenidos al programa más completo sobre educación. En Red estamos conectados, porque sin educación no hay desarrollo. Inicia el radar educativo. Esta semana tenemos como invitado a Paulo Speller es máster en Psicología y doctor en Gobierno. Fue elegido como secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura en el periodo 2015-2018. Fue secretario de la Educación Superior en el Ministerio de Educación de Brasil, además de su importante cargo como consejero en las Naciones Unidas. Tiene experiencia en áreas de educación, ciencia política, con énfasis en Estado y gobierno, actuando principalmente en temas como educación, política pública, política educativa y bases de la educación. Hola amigas y amigos de En Red, estamos en un nuevo programa. Esta vez nos acompaña Paulo Speller. Ustedes ya han escuchado y visto su presentación, un académico de una trayectoria enorme y fecunda en América Latina, ex secretario de Educación Superior en Brasil, ex secretario ejecutivo de la Organización de Estados Iberoamericanos. Me preocupa eso de ex, porque cuando hay muchos ex, parecería que ha pasado muchísimo tiempo, pero lo importante es la labor fecunda que se va dejando en la vida. Yo creo que Paulo Speller ha ido dejando huella en el mundo de la educación en América Latina, en Iberoamérica, y vamos a conversar con él. Bienvenido, Paulo. Una primera pregunta de cajón. ¿Cómo está el Brasil con esta pequeña gripe que ha afectado a todo el mundo? Bienvenido, Paulo. ¿Qué tal, Augusto? ¿Qué tal, Un gusto reverte aquí en esta plataforma. Pues lo primero que digo es que, bueno, gracias por la entrevista, ¿no? Yo ahora estoy colaborando en un par de iniciativas que buscan justamente, pues, insertarse en esta realidad que estamos viviendo. Y la verdad es que Brasil es la estrella al revés de todo lo que está pasando en Latinoamérica, en Sudamérica para empezar, ¿no? Donde estamos un poco más próximos, con un gobierno netamente nacionalista en el sentido de que ahonda el aislamiento que Brasil ya tenía de cierta manera en relación a sus vecinos y a los demás países como Ecuador y Chile, con los que no tenemos frontera, pero que estamos en Sudamérica. Y hay un alineamiento muy fuerte entre el presidente Bolsonaro y el presidente Trump, que se pone en cuestión ahora justamente con las elecciones norteamericanas, ¿no? Y Brasil, la verdad es que como la crisis económica nos afecta muy seriamente, no solamente como resultado de la pandemia, eso que quede claro, o sea, es algo que ya venía de antes, pero que se agrava, que se pone de forma mucho más grave, ¿no? Mucho más fuerte ahora. Entonces Brasil se siente, y además un país con dimensiones continentales, pues eso nos afecta de forma más clara. Y lo que es más impresionante, Augusto, es que en vez de, digamos, abrir perspectivas de una integración regional latinoamericana o algo por el estilo, al contrario, o sea, Brasil se aísla aún más, y eso tiene sus reflejos incluso en educación, como vamos a conversar un poco, ¿no? Pero de todas maneras, lo que se ve en los medios internacionales es que efectivamente la sociedad brasileña está absolutamente polarizada, y a pesar de una suerte de condena generalizada a lo que Bolsonaro está haciendo en el Brasil alrededor de la pandemia, parecería que igual tiene una fuerza enorme y que sus niveles de popularidad han crecido durante este periodo. ¿Cómo se explica este fenómeno? Mira, por una parte, digamos que hay un 30%, 30 y pico por ciento del electorado que lo acompaña, lo apoya sin condiciones, o sea, incondicionalmente. Pase lo que pase, digamos, en la situación económica, diga lo que diga el presidente,
este tercio del electorado que es muy activo, muy presente, pues está con él. Y a raíz de la pandemia, pues se han adoptado algunas medidas, algunas iniciativas que por cierto han sido, digamos, proposiciones de la oposición en el sentido, por ejemplo, de establecer una ayuda económica universal para aquellos que tienen, digamos, una situación económica más vulnerable. Y eso efectivamente pues ha resultado, sobre todo en algunas regiones como el Nordeste, que es la región más pobre del país, ha resultado en un pequeño crecimiento del apoyo que tiene Bolsonaro en esta o en estas regiones, pero sobre todo en el Nordeste, parte en el norte, que son, digamos, las regiones más pobres del país y que se ven más afectadas. Entonces, hay una consecuencia que es inmediata, pero yo diría que son, digamos, reflejos coyunturales, ¿no? De lo que se está pasando. Porque, como te decía antes, esta crisis viene de antes, o sea, en el plan económico, en el plan educativo, en las universidades y en las universidades o en la educación superior pública y sobre todo la federal, que depende del gobierno central de Brasilia, pues ahí hay un proyecto, más que un reflejo de la crisis, hay un proyecto de destrucción efectiva de la Universidad Pública Federal, que son casi 70 universidades que están en todos los estados, en todas las regiones del país, ¿no? Son las universidades más presentes juntamente con algunas universidades estatales, o sea, algunos estados o casi todos tienen sus propias universidades. Las más conocidas son las 3 universidades de São Paulo, como es la USP, por ejemplo, que es la Universidad de São Paulo, que es la más importante del país, de hecho, ¿no? Que también se ven afectadas por el recorte de recursos, recorte en las agencias federales de fomento a la investigación, a la extensión universitaria, pues eso afecta, además de las federales, también a las estatales, y hay un controvertido crecimiento de las universidades privadas, porque también ellas se ven afectadas por la pandemia. Por ejemplo, hay un abandono de alrededor del 25% ya en este momento que se siente en las matrículas de las universidades privadas. O sea, es una crisis mucho más honda, mucho más, digamos, amplia de lo que mucha gente se imagina, ¿no? Porque efectivamente parecería que la crisis sanitaria lo que hizo es evidenciar las crisis del curso que teníamos en el mundo y en América Latina. Ya veníamos en materia económica tropezándonos después del 2008. Nunca el mundo logró levantarse, más bien seguíamos operando un proceso de concentración de la riqueza, pero los niveles de desigualdad crecían, habían manifestaciones impensadas en otros tiempos, como las de Chile, en donde ya se reclamaba por la desigualdad. Entonces lo económico, la crisis económica se evidencia con mayor crudeza con la pandemia, y la crisis educativa también. O sea, veníamos ya llamando la atención sobre los problemas en educación general y en educación superior. De repente viene la pandemia y nos sorprende en medio camino de intentos, y la pregunta es esta, Paulo, de intentos de transformación hacia un fortalecimiento de la educación pública, o más bien ya se venían operando procesos de debilitamiento de la educación pública. ¿En qué punto nos sorprendió la pandemia? Mira, este proceso como un todo yo diría que lo sentimos desde hace 4 años, para ponerte una fecha, ¿no? Eso va a coincidir con el golpe a Dilma Rousseff. Precisamente hoy se cumplen 4 años. Hace exactamente 4 años, precisamente en esta semana, digamos ahora en agosto, se cumplen 4 años del golpe contra Dilma. Y es en este momento, en este proceso, ¿no?, de la crisis que antecede al golpe contra Dilma, que se siente en los recortes que empiezan de manera bastante significativa con el gobierno Temer, el presidente Temer, que le sucede, que era su vicepresidente, y que pues ahí se empieza a ver más claramente.
¿no? Pero, digamos, es en este gobierno que empieza en enero del año pasado, o sea, llevamos ahí ya un año y medio, poquito más de año y medio, desde enero del 2019, donde se ven y se explicitan más claramente, pues, estas políticas que se afirma a través de la no política, porque la crítica inicial que se le hacía a Bolsonaro es que no tenía política, no tenía propuesta, no participó de ningún debate. Él fue tan hábil, pero tan hábil durante la campaña que no ha participado siquiera de un debate. O sea, la gente votó por él sin saber exactamente qué proponía. La verdad es que no puso sobre la mesa ninguna propuesta. Su campaña se hizo como una campaña en contra del PT, en contra de los políticos tradicionales, porque él se presenta como un no político, aunque haya sido diputado federal por 27 años, donde en la Cámara de Diputados, en el Parlamento Nacional, no hizo absolutamente nada, pero nada. Y con un comportamiento errático. A veces votaba en favor de algo, enseguida estaba en favor, en contra y tal. O sea, no tenía un rumbo, pero logra presentarse como el no político, el no corrupto, el diferente, ¿no? Y la gente, pues, aparte de que se hizo una campaña muy mediática en el sentido de la manipulación de las redes sociales, el WhatsApp, se movió mucho por ahí y lo logró. O sea, lo logró con un número de votos necesario, suficiente, digamos, para elegirse, ¿no? Pero con la no política, o sea, no tenía una propuesta para la educación. Lo que vemos ahora, a partir de enero del año pasado, en la educación básica y en la educación superior, es un proceso de recorte continuo, procesual de los fondos para educación, tanto básica como superior. Pero se ve más claramente aún en educación superior, ¿no? Porque ahí sí, ahí hay una base digamos, de apoyo de Bolsonaro que está presente en la universidad privada, en la educación superior privada, que en Brasil ya es mayoritaria. Fíjate, nosotros tenemos ya más del 75% de la matrícula superior en instituciones privadas. O sea que lo público desde 64, cuando se dio el golpe militar, viene recortándose sistemáticamente y perdimos los públicos, las universidades públicas perdimos este espacio que era mayoritario entre las universidades públicas. Pero ahora se ahonda. Paulo, mira, de hecho Brasil tiene una universidad pública relativamente joven en relación al resto de universidades públicas en Latinoamérica colonizada por los españoles. Y sin embargo, la Universidad Pública de Brasil ha logrado posicionarse a nivel regional y mundial como de las mejores de América Latina. De hecho, la Universidad de Sao Paulo es una de las 3 mejores universidades de América Latina y es de las pocas que aparece bien rankeada a nivel global. Estas universidades tenían una filosofía, tenían una forma de ver el país. ¿Cómo contrasta esa filosofía con las universidades privadas que comienzan a acaparar la matrícula en educación superior? Bueno, tienes toda la razón, o sea, fueron estrategias de colonización muy distintas entre España y Portugal, porque España desde el siglo XVI empieza a implantar sus universidades pues en Santo Domingo, en La Habana, en México y luego en el Bajano. Todos los países prácticamente tuvieron sus universidades implantadas durante el periodo colonial. Portugal, todo lo contrario, porque lo que se trataba de implementar era una política en la que los hijos de los portugueses y de los brasileños, colonia, iban a estudiar a Coimbra, a la Universidad de Coimbra, en Portugal.
Se bromea incluso que la Universidad de Coimbra es responsable por la unidad, digamos, de las élites brasileñas, porque se encontraban en Coimbra. Tenía un lugar de encuentro que era precisamente Coimbra. Que actuaba Es como una agencia broma que tiene un matrimonial, fondo, ¿verdad? probablemente. Sí, fíjate, porque de hecho sí se encontraban ahí, ¿no? Pero la verdad es que no se implantó siquiera una. Y lo más impresionante, Augusto, es que ni siquiera con la proclamación de, digamos, primero la independencia a través del imperio, no hubo jamás un proyecto de creación de una universidad. Y con la república que llega después, tampoco había un proyecto de implantación de una universidad nacional brasileña. La primera universidad va a surgir exactamente hace 100 años, en 1920, que fue la Universidad de Brasil, que ahora es la Universidad Federal de Río de Janeiro, que este año celebra su aniversario, digamos, con la pandemia y todo, pero en fin. Esa es la más antigua, o sea, es impresionante, ¿no? Como en Brasil, con todo su potencial, no se implanta, no se crea, no se formula un proyecto de una universidad brasileña. Y ahora, pues, efectivamente, o sea, tenemos un conjunto de 67 universidades. Este conjunto ha crecido mucho durante el gobierno Lula. Fueron 14 nuevas universidades que se crearon con Lula. Dilma creó otras 4, o sea que hubo un crecimiento en el sentido de la interiorización de la universidad. O sea, de la costa hacia el interior, pues la Universidad Federal está presente en todos los estados, en todos los rincones, con todas las dificultades que uno se puede imaginar, porque todavía existe. Imagínate, llevarse a profesores cualificados, los laboratorios, las bibliotecas, etcétera, etcétera, nos costó mucho. Incluso con un proyecto de internacionalización de la universidad, con la creación de 2 universidades de integración internacional. Una en Foz do Iguazú, en la frontera con Paraguay y Argentina, de integración latinoamericana, que es la UNILA, y otra en el nordeste, en Ceará, justamente buscando la integración con los países de lengua portuguesa en África. A mí me tocó justamente estar ahí después de ser rector en Mato Grosso por 8 años, que es una federal. Pues me invitó el ministro y yo me encargué de implantar a lo largo de 5 años esta universidad de integración con los países de lengua portuguesa, sobre todo los 6 países africanos, Mozambique, Angola, etcétera, ¿no? O sea, había una preocupación efectiva durante el gobierno Lula y Dilma de la búsqueda, de la construcción de una integración con Sudamérica, con la creación de UNASUR, que por cierto se establece en Quito, ¿no? Precisamente en Ecuador, proyecto en donde Ecuador tuvo un papel muy importante. Y Lula fue, digamos así, un guerrero de la integración, no solamente sudamericana, latinoamericana, con el Caribe, pero también con África, también con Asia, también con los países árabes. O sea, Brasil realmente se abrió inmensamente y juntamente con ello, pues, se buscó también la integración de las universidades, ¿no? Toda la cuestión del segundo idioma, Lula, por ejemplo, formalizó el español como segundo idioma en Brasil. Se tornó obligatoria la enseñanza del español en la escuela media en Brasil, ¿no? Entonces, hubo un esfuerzo, una política articulada en este sentido, que llega a Bolsonaro y se pone pues claramente en contra de este proyecto, ¿no? De la internacionalización, de la integración, corta los lazos y lo declara de forma muy contundente con Mercosur inicialmente, con la Argentina. Hay una tradición en Brasil de una relación muy, digamos, directa y muy importante, incluso desde el punto de vista económico, con la Argentina, claro, y con los demás países de Mercosur, ¿no? Con Uruguay, con Paraguay, y luego con los asociados, que prácticamente son todos los países de Sudamérica. Eso se acabó de parte de Brasil y nos viene afectando incluso la integración con la Unión Europea, porque la Unión Europea, a partir de las políticas ambientales, económicas y sociales en Brasil,
empieza a cuestionar si el acuerdo Unión Europea-Mercosur vale la pena y está en este momento muy cuestionado. Entonces hay una incógnita, digamos así, porque este gobierno, el presidente Bolsonaro, como que pone todas sus fichas en una única relación, que es la relación entre Brasil y Estados Unidos. Y más que Estados Unidos con Trump. O sea, y en el momento que Biden se presenta y tiene ahora, pues en las últimas encuestas, tiene la mayoría de los votos, pues los analistas empiezan a preguntarse, o sea, ¿qué va a ser de la política externa de Brasil? ¿Verdad? Entonces, esta política es una política en la que apuesta muy fuertemente el presidente Bolsonaro y no solamente una vez más por la pandemia, pero por todos, digamos, los procesos instalados desde antes y que se agudizan en ese momento en todo el mundo, pues estamos frente a una inseguridad, una incerteza mucho más grande de la que teníamos antes. Y evidentemente, como tú has mencionado, las desigualdades que ya existían se reafirman y se agudizan igualmente, ¿no? Entonces, es un cuadro con muchas dimensiones que hay que tomar en cuenta. Y bueno, ¿qué va a pasar? Esa es la gran pregunta. ¿Y qué va a pasar con la universidad? Es una pregunta decorrente de este análisis. ¿Por qué? Pues porque el presupuesto nacional se recorta efectivamente, la recaudación se ve afectada como en todos lados, el crecimiento económico, el endeudamiento público. Entonces, aquí hay un aspecto que hay que considerar, pero hay otro aspecto que de cierta manera se oculta tras esta crisis, que es la crisis de la universidad, que es la crisis de la educación superior. Si nosotros que estamos en la universidad ya la sentíamos, pero como que no había una urgencia de ponerla a descubierto, de ponerla sobre la mesa para discutirla. Estamos dentro, la sentíamos, la conversamos un poco discretamente entre círculos más reservados, pero ahora con la pandemia se pone escancaradamente en abierto y pues claro, no solamente en Brasil, pero en todos lados la gente se pregunta, ¿qué hay que hacer? ¿No? Entonces hay iniciativas para ponerte una, ¿no? Muy reciente, que ya venía de antes, obviamente, y que en estos días estuve dedicándole un poco el tiempo de mi análisis, que son iniciativas que vienen de Google. Google está lanzando cursos, digamos, superiores, ¿no? A bajísimo costo, totalmente virtual, pero muy conectados con el mercado. Y, digamos, la racionalidad de estos cursos es la siguiente. Lo que a ti te ofrecemos es exactamente lo que los empleadores, y sobre todo los empleadores, las empresas, en este momento, post pandemia, exigirán de los nuevos profesionales. Y son cursos de 6 meses, ¿no? Y en cierto sentido, claro que lo están trabajando sobre todo en el ámbito de la informatización, de la digitalización, que es justamente el sector económico donde más crecimiento se ha observado durante la pandemia, las grandes oportunidades, no solamente para vender por Internet, pero para traer otros procesos, otros productos que responden justamente, digamos, a toda esta situación que estamos viviendo hoy día. Entonces, como que hay de repente una racionalidad que ya se empezaba a afirmar de antes, por ejemplo, con las universidades empresariales. No sé si te acuerdas, claro que sí, cuando la Coca-Cola tenía su universidad, la IBM tenía la suya, o sea, McDonald's tenía, ya empezaban a decir, no necesitamos a las instituciones, a los institutos, a las universidades, porque nosotros, empresas, somos los que sabemos lo que necesitamos. Entonces vamos a formar nuestros trabajadores, nuestros técnicos, inclusive en el campo de la gestión y en el campo técnico, tecnológico, ¿no?
Y ahora Google llega y te dice, bueno, nosotros ya tenemos la propuesta y aquí está y cuesta tanto y empieza el lunes. Esa es la situación que estamos viviendo. Las universidades públicas y privadas, fíjate. Entonces, también la universidad privada se ve afectada, aunque de una forma distinta porque tiene más flexibilidad y en este sentido incluso más autonomía de gestión para poder adaptarse a estas, digamos, tendencias del mercado como la que Google ahora está presentando en el mercado. Entonces son situaciones aparentemente nuevas, pero que ya las sentíamos de antes. O sea, la crisis de la universidad no surge con la pandemia, viene de antes. Lo que pasa es que no la poníamos sobre la mesa como para discutirla públicamente, pero ahora sí. Pero desde esa perspectiva, Paulo, la universidad latinoamericana, la pública fundamentalmente, comenzaría a perder completamente terreno en su calidad de agente transformador. O sea, porque efectivamente una de las cosas que hacía la universidad, bueno, históricamente, transformar la cultura con pensamiento crítico, lanzar nuevos paradigmas, en la parte productiva, la innovación tecnológica. De hecho, Brasil ha trabajado muchísimo en esto. Entonces, ese rol de la universidad latinoamericana con el recorte presupuestario queda absolutamente anulado y parecería que iríamos a una nueva etapa, un neocolonialismo en donde simplemente aceptamos lo que nos toca en esta división del trabajo. ¿Cómo enfrentar esta situación? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Tú que estás dentro de la universidad, ¿cómo la universidad trata de protegerse de estos procesos que a la final determinarán una suerte de muerte en vida del pensamiento latinoamericano? Social, técnico, tecnológico. Nos cuesta mucho reconocerlo y nos cuesta mucho abrir este debate, ¿no? A nosotros académicos que estamos en la universidad. Yo diría que lo primero de todo es reconocerlo. Hay que reconocerlo. Hay una crisis y hay una coyuntura, y no solamente una coyuntura, pero hay retos, hay desafíos que se nos presentan en este momento que son distintos de los desafíos que se nos presentaban antes. Entonces eso es lo primero, por una parte, ¿no? Por otra parte, la universidad trae una tradición, aunque seamos muy jóvenes en Brasil, pero somos milenarios. O sea, desde Bologna, o si tú quieres, desde la madraza en el oriente, la universidad, la institución formativa a nivel superior, es algo que no se destruye así de la noche a la mañana. O sea, la universidad no va a desaparecer de aquí al próximo año, aunque si pasa la pandemia con la nueva normalidad o lo que sea, la universidad no va a desaparecer. Se va a agudizar tremendamente la crisis, obviamente, porque uno de los primeros aspectos que están discutiendo los rectores de las federales, por ejemplo, es el recorte que ya se presentó para el presupuesto del próximo año de casi un 20%, 18,3% del presupuesto que ya se venía recortando desde hace 4 años, se va a recortar otra vez más el próximo año. O sea, ¿qué va a hacer la universidad? Y volvemos al tema candente y siempre presente de la universidad, que es su autonomía, sobre todo cuando hablamos de la pública, porque la universidad pública no tiene suficiente autonomía del punto de vista de la gestión, del punto de vista estructural, para hacer los cambios necesarios en el momento en que reconozca esta crisis, porque no basta reconocerla, también tenemos que disponer de los instrumentos para poder hacer frente a la crisis y hacer los cambios que serán necesarios, de carrera, de profesiones, de la propia investigación, de la presencia virtual de la universidad. O sea, ¿cómo vamos a incorporar la tecnología que a golpe de martillo nos están imponiendo ahora por la pandemia? O sea, o abrimos o abrimos. Entonces, por ejemplo, la universidad pública es la que más resiste a retomar sus actividades.
mientras que la privada desde la primera semana ya buscaba cómo traerse las tecnologías, grabando clases tradicionales, lo que sea, le entraban porque era una cuestión de sobrevivencia económica, ¿no? Entonces, y lo que se observa ahora es que hay un desarrollo descomunal, fantástico, extraordinario de la tecnología y las resistencias que había, que eran muchas, ¿no? A la llamada educación a distancia, que en realidad lo que vemos hoy es que es mucho más que la educación a distancia. Lo que se nos está poniendo por delante son tecnologías de las que debemos apropiarnos y traerlas al servicio de la calidad y de la formación de estos profesionales, de nuevos profesionales, de profesionales que atiendan las demandas, no solamente del mercado, pero demandas de la sociedad. Estamos frente a una crisis que es una crisis social tremenda y la universidad es muy lenta en responder a estos desafíos, a esta crisis. Entonces, yo diría que lo primerísimo y que nos cuesta mucho es reconocerlo. O sea, sentarse en la mesa, poner los problemas encima de la mesa y decir, vamos a discutirlo. Lo que está haciendo Google es un aspecto importante, o sea, ellos detectan qué es lo que el mercado demanda y ellos forman los profesionales para esta demanda del mercado. Eso lo podemos hacer también en las universidades. Necesitamos la autonomía para hacerlo. Este es un aspecto importante, porque toda la legislación, toda la normatización de lo que se hace en la universidad pasa por el Ministerio de Educación, pasa por el Parlamento, pasa por las leyes. O sea, no es una cosa tan sencilla como el plumazo de un rector. No lo puede hacer. Entonces, esta complejidad de lo que estamos viviendo no es nada sencilla, pero hay que reconocer, ponerlo sobre la mesa y empezar a discutirlo. Y ya tenemos iniciativas en esta dirección en América Latina, porque la crisis nos está afectando a todos, incluso a los grandes. O sea, México lo está viviendo, Argentina lo está viviendo, nosotros desde luego en Brasil mucho más que los demás, y los demás países más pequeños como Ecuador y otros, todos lo estamos viviendo, ¿no? Pero aquí lo que hace falta, y nosotros lo sentimos, sobre todo en Brasil, es esta relación con los países de América Latina. Se nota, por ejemplo, que desde el punto de vista económico, la región que se verá más afectada es justamente América Latina. Fíjate, o sea, ya le entramos a la crisis y a estos desafíos en desventaja. Mientras que en Asia, mientras que en Europa, mientras que incluso en África, fíjate, instituciones de educación superior le están haciendo frente a este desafío, ¿no? Y yo ahora colaboro en un observatorio global que se llama Boreal, que surge en la Universidad de Barcelona hace algunos años y que ha con proyectos justamente que han buscado mecanismos de integración a nivel de la educación superior. Y ahora estamos trabajando en un proyecto que, digamos, abre la perspectiva de una integración entre América Latina, África y la Unión Europea, porque estamos todos conectados en los retos que se nos están poniendo, el proceso migratorio, la crisis económica, la nueva concepción del trabajo, y como hay una presencia, sobre todo cuando ves el movimiento migratorio de África, del norte de África, de los países árabes hacia Europa, son movimientos que no se paran, que siguen inclusive ahora con la pandemia, ¿no? Y la pregunta que nos hacemos en América Latina es, ¿qué rol nos toca en América Latina? Nosotros que hemos sido siempre parceros, socios privilegiados de la Unión Europea, no solamente por los lazos coloniales con España y Portugal, pero tenemos lazos importantes, ¿no? Que se han ido construyendo según la coyuntura de cada país. Ecuador tiene una historia riquísima en la construcción de estos lazos, de proyectos, de parcerías, como le llamamos en Brasil, y Brasil igual, con Francia, con Alemania, incluso con los países nórdicos. O sea que hay un potencial enorme
que tiene base en algo que ya se ha hecho. No se trata de reinventar la rueda. O sea, tenemos un camino que ya se ha trillado y que ahora tenemos que construir sobre este camino para buscar las nuevas alternativas frente a este conjunto de desafíos que tenemos por delante. Y ahí sí, o sea, le toca a la universidad reinventarse en este sentido. Eso es lo que tenemos que hacer. Y Pablo, tú hablas de la autonomía y es fundamental, o sea, no es posible el desarrollo científico, el desarrollo de pensamiento sin autonomía. Y uno de los factores que más coartan la autonomía, el desarrollo del pensamiento, es precisamente la dependencia de recursos, dependencia financiera de recursos que provienen en muchos casos de decisiones políticas, eminentemente políticas. Claro, hablaste también al principio de la entrevista de que hay recortes en el Brasil y en toda América Latina, recortes al presupuesto de educación y en el caso específico de educación superior. El desarrollo del sistema de las universidades públicas puede soltarse de alguna manera de esa necesidad de financiamiento estatal. Es decir, la pregunta en concreto es, ¿existen otras alternativas de financiamiento? O sea, por ejemplo, investigación aplicada que implique una innovación que pueda ser transada en el mercado para que se financien proyectos. Es decir, se está explorando fuentes alternativas. Todavía, en el caso de América Latina, el grueso del presupuesto de la universidad proviene de las transferencias estatales. La autogeneración de recursos es una posibilidad sin atentar a la gratuidad de la educación superior, que es un principio básico en nuestra región. Mira, se está buscando alternativas, pero de forma muy tímida, en mi forma de verlo, ¿no? O sea, hay alternativas con las que hemos trabajado en el pasado de forma más o menos intensa, pero son proyectos en los que la universidad no puede involucrarse autónomamente y aisladamente. O sea, hay que buscar alianzas en el ámbito de cada país, en el ámbito regional, que posibiliten, que abran la perspectiva de formas de financiamiento alternativo. Te voy a poner un ejemplo. Justamente la semana pasada, el vicepresidente de la República, que es un general en Brasil, hizo una declaración diciendo que era absurdo el instituto de la gratuidad en las universidades públicas brasileñas, que había que ponerle mensualidades, anualidades, que había que cobrar, etcétera, etcétera. Y se abrió un debate en el sentido de primero hacer la crítica a los militares, que todo lo tiene gratis y que en Brasil pues están ahora lo completando de ventajas, etcétera, etcétera, salariales, para jubilarse. Pero no existe el tema. El tema, yo le entré al debate diciendo lo siguiente, mira, Brasil no tiene una tradición del servicio civil obligatorio, que en algunos países de lengua española en América, quizá en Ecuador, en México, en Perú, en Cuba, pues se han instituido formas de servicio civil obligatorio para médicos, dentistas, profesores, psicólogos, ingenieros, un año o algo así de trabajo, pues en una comunidad, digamos, en una región más alejada, más pobre, etcétera, etcétera. Pero eso implica enlazos en proyectos que se establecen con el poder público, a nivel municipal, a nivel regional, a nivel nacional, para la construcción de un camino que responda a, digamos, un proyecto nacional. Ahí es donde yo creo que también hay que traer esto a tona, traer eso, pues ponerlo en discusión para la construcción de estas alternativas. Porque la iniciativa privada, pues en este momento no creo que le interese buscar estos caminos con las universidades públicas, aparte de algunas iniciativas muy puntuales que ya existen en las grandes universidades. Pero estamos hablando de un conjunto de instituciones. Claro que la USP, por ejemplo, la Universidad de São Paulo, tiene proyectos, tiene parcerías,
y tiene pues formas de buscar recursos adicionales a través de esos proyectos. Pero lo grueso de la universidad pública no lo tiene. Entonces ahí es donde hay que buscar eso en el sentido de la construcción de un proyecto pues que responda a desafíos en el ámbito nacional o en el ámbito regional. Y es parte del desafío, esa construcción de alternativas, ¿no? Pero le corresponde al poder público. Cuando estamos hablando de universidades públicas, porque este es el proyecto que se ha avanzado en los países desarrollados. También, no nos creamos que las grandes universidades europeas y norteamericanas surgieron de la nada. Son proyectos del Estado, son proyectos aunados a la iniciativa privada, es verdad, en muchos casos, que tienen financiamiento público. Tiene que ser por ahí. Bueno, Paulo, durante el gobierno del presidente Lula hubo una verdadera revolución en la formación técnica y tecnológica en el Brasil. Una creación de institutos en todo el país que fue inédito. No sé, se mantuvo ese proceso, se desarmó el proyecto. ¿Qué pasó con la formación técnica tecnológica en Brasil? Mira, se creó había una red muy pequeña de institutos tecnológicos y se amplió enormemente. Ahora tenemos 39 institutos tecnológicos federales que están presentes en todo el país y cada instituto tiene una red de campus. O sea que son más de 300 campus presentes en todos los rincones del país. Para la formación de nivel medio y en algunos casos ya cada vez más también de nivel superior, pero con un sentido mucho más tecnológico en las ingenierías y en procesos de gestión. Entonces hay una presencia, hay una estructura que se creo que está presente en el país. La verdad es que cuando lo analizas desde el punto de vista de lo que se ha creado, de lo que se ha establecido, pues la red es impresionante, ¿no? De los institutos tecnológicos, de las universidades federales que están presentes en prácticamente todo el país. Lo que pasa es que hay un proyecto de recortarlo, de destruirlo sistemáticamente, por ejemplo, no solamente en el plan presupuestario, pero también en el plan de la reposición de los docentes y de los técnicos. A medida que la gente se jubila, pues hay que contratar otro, no lo autorizan, por ejemplo. Entonces, por ahí es donde se siente un poco la presencia de iniciativas, de políticas de parte del gobierno federal que poco a poco van destruyendo esta red de instituciones, tanto tecnológicas como de universidades. El tiempo nos dirá lo que va a pasar, porque tenemos todavía 2 años más de este gobierno, ¿no? O sea, el proceso de resistencia no es una cosa muy simple, ¿no? Resistir a este proceso, y el argumento siempre es de que hay una crisis económica que dificulta, que impide que de parte del gobierno federal se establezcan los apoyos presupuestarios. Entonces, ahí es donde te comentaba que necesitamos construir, necesitamos buscar alternativas, ya sea de formación, ya sea de investigación, y como tú lo dijiste hace poco, e incluso de financiamiento, ¿no? ¿Cómo van a sobrevivir las universidades públicas, los institutos tecnológicos, si no tiene financiamiento, si no tiene personal? ¿Y quién los va a sustituir? Pues el proyecto que se nos pone en ese momento es de instituciones privadas. Ahora bien, en Brasil y también en los demás países, pero aquí en Brasil, contamos con un conjunto de universidades, de institutos e instituciones de educación superior privadas de buena calidad. Hay una red de universidades católicas, por ejemplo, las PUCs, ¿no? Que están presentes en Brasil, en Chile y en otros países. Hay un conjunto de universidades privadas propiamente dichas, que también son universidades que tienen tradición de calidad, de formación y de investigación, pero son la minoría.
la menor parte de las instituciones privadas son instituciones como esta que te comento. Entonces aquí eso es parte también de la coyuntura que vivimos en el plan de la formación superior. De acuerdo. Paulo, cambiando un poquito de tema, tú estuviste muy activo durante la época en que se construía la Agenda Educativa 2030. Después en la OEI estabas impulsando en Iberoamérica el avance según lo que se había establecido como objetivos. ¿Cómo ves tú que se va a afectar esta Agenda 2030 con lo que estamos viviendo ahora? ¿Se sostendrá? ¿En qué no se sostendrá? ¿Qué potenciales existen? La pandemia nos plantea oportunidades. ¿Cómo ves tú? ¿Cómo evalúas tú la situación y las perspectivas? Mira, los ODS, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, hacia 2030, nos dan esa perspectiva. Y hay muchas universidades, hay muchos países que están buscando trabajar justamente con esa perspectiva, ¿no? O sea, teniendo los ODS, a partir del ODS 4, que es de educación de calidad, pero el conjunto de los 17 objetivos como base de la construcción de un proyecto de desarrollo sostenible. Claro que en este momento, durante la pandemia, pues la crisis nos afecta a todos. Sería muy ingenuo pensar que durante la propia pandemia fuéramos capaces de construir nuevas políticas, pero lo que se está poniendo de relieve, me parece, es el hecho de que lo que se necesita, los medios necesarios, las instituciones necesarias para perseguir los 17 ODS, no es una cuestión meramente de costo, meramente de presupuesto, meramente de contar con los fondos necesarios, que siempre serán necesarios, pero se trata mucho más del desarrollo de tecnologías, de la construcción de posibilidades en las que se atienda a esas nuevas demandas de la sociedad que se nos están poniendo durante la pandemia. Y aquí, claro, hay un debate en el que estamos todos, o sea, ¿cómo será la nueva normalidad? De hasta qué punto las vacunas o la vacuna o las vacunas serán capaces de responder a la restitución de esta supuesta nueva normalidad. Entonces aquí hay un grado de inseguridad, de incerteza muy grande, ¿no? En eso estamos en este momento. Y ahí otra vez más le toca a las universidades un papel absolutamente estratégico. Y aquí hay un aspecto importante de subrayar, Augusto, que es la velocidad con la que las universidades y los institutos de investigación en el mundo, e igualmente en América Latina, respondieron a todo lo que se les ha demandado, no solamente la producción del alcohol gel y los instrumentales de protección individual, los EPIs y tal, pero en el mismo desarrollo de las vacunas, de los medicamentos, de los procedimientos, ¿no? En el caso de Brasil, por ejemplo, el Sistema Único de Salud, el SUS, que estaba un poco adormecido, fue la gran fuerza, el gran instrumental del que se valió el mismo gobierno, este gobierno, para poder hacer frente a la pandemia, ¿no? Entonces, lo que vemos es que contamos con iniciativas, contamos también en el plan sanitario, ¿no? Con, digamos, estructuras como es el Sistema Único de Salud para hacer frente, porque se trata de una problemática que afecta al conjunto de la sociedad. No se trata únicamente de una racionalidad en la que se pueda decir que es un problema que afecta a los pobres y que no nos importa lo que pase, porque la verdad es que lo que les pase al conjunto de la sociedad nos afecta al país como un todo, a la nación como un todo. Y ahí pues instrumentales como este pueden ser absolutamente, y lo son, imprescindibles, ¿no? Y teniendo como perspectiva, como horizonte, y ahí eso se reafirma, los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible.
Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Con qué velocidad? ¿Contando con qué medios? ¿Con qué recursos? ¿Con qué profesionales? ¿Nuevos profesionales? ¿Antiguos? ¿Tradicionales? Estas son las preguntas que están sobre la mesa, y aquí le toca a la universidad no únicamente decir queremos volver a hacer lo que hacíamos antes como lo hacíamos antes. No, tenemos que responder a estos retos, a estos desafíos, a estas preguntas que en este sentido son nuevas. Son nuevos desafíos que se nos ponen por delante a las universidades. Y aquí es donde yo digo que las universidades tienen que reinventarse frente a estos desafíos. Ahora, tú hablas de la nueva normalidad. O sea, la nueva normalidad, ¿cómo la imaginas tú? Si es que puede llamarse normalidad. O sea, ¿qué imaginas va a pasar? Porque creo que a muy pocos se les ocurriría pensar que el gran objetivo debería ser volver a lo que teníamos, es decir, volver a un sistema educativo que todavía era excluyente, un sistema educativo ineficiente en términos de resultados del aprendizaje. O sea, la nueva normalidad, entre comillas, nueva normalidad, la tendríamos que ir diseñando ahora en función de cosas que quizá ya estaban flotando en el ambiente antes de la pandemia. ¿Cómo imaginas tú que debería operar el sistema educativo, no solo el de educación superior, sino el general, después de la pandemia o mientras dure esta pandemia? No sabemos, hay mucha incertidumbre, pero ¿cómo ves tú que deberíamos operar? Mira, esto que estamos haciendo ahora, tú y yo, era impensable hace 6 meses. Para hacer esto que estamos haciendo, lo que buscamos era un proyecto de un seminario que se haría en Quito, que tendría un coste, había que pagar pasajes, hoteles. Era impensable. Y nosotros estamos viviendo una nueva normalidad en la que yo tengo una agenda ahora que para mí es absolutamente impensable también en este sentido. O sea, la cantidad de webinarios, de reuniones, de proyectos en la que uno se involucra es impresionante. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar al desarrollo tecnológico, o sea, las plataformas de comunicación, de información, de tecnologías de comunicación son absolutamente impresionantes. Y es impresionante ver cómo la misma formación tecnológica, la educación superior están avanzando en proyectos de la construcción de estas plataformas, incluso para situaciones de laboratorio, que hasta hace poco se decía que si no fueran presenciales, no serían viables. Pero en el campo de la salud incluso, yo he conocido algunas propuestas de laboratorios que ya se venían gestando de antes, no son absolutamente nuevas. Pero hay un desarrollo tecnológico, o sea, la nueva normalidad que se está construyendo, por ejemplo, el conjunto de reuniones y de seminarios que se están realizando, pase lo que pase, con vacuna o sin vacuna, es algo que va a continuar. Eso no lo vamos a perder. Y se democratiza de forma exponencial la participación y el desarrollo del conocimiento y nuevas tecnologías con estas plataformas de comunicación. La educación superior e incluso la educación tecnológica, técnica y tecnológica se valen y seguirán valiéndose de estas tecnologías. Esto se incorpora y se incorporará también a la nueva normalidad, entre comillas, siempre, desde luego. Se incorporará a la nueva normalidad de estas instituciones. El teletrabajo es otro aspecto que se incorpora. Los valores, y eso empieza por afectar a los mismos valores. O sea, ¿qué es lo que es importante para ti, para tu familia, para tu comunidad, para el país, para el conjunto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que las nuevas tecnologías de digitalización te están permitiendo, te están trayendo y como beneficios al conjunto de la sociedad?
Entonces, la nueva normalidad, pase lo que pase, y yo creo, ¿no? Puede decir, es temprano para decirlo, tal vez, no sé, pero ya lo estamos sintiendo, ¿no? Y desde el punto de vista económico, las grandes empresas tecnológicas como Google, que hemos mencionado, como Facebook, como Apple, nunca han ganado tanto dinero como están ganando ahora. O sea, el camino de la digitalización se muestra como un camino viable desde el punto de vista económico incluso. Las pequeñas empresas que buscan en la digitalización también el ofrecimiento de nuevos productos, de nuevos procesos, son las empresas que se están afirmando en el mercado, ¿no? O sea, pase lo que pase, yo creo que la digitalización es algo y las plataformas de comunicación y de información, las llamadas TICs, como las llamamos desde antes, no sé si seguiremos llamando las tecnologías de información y de comunicación, sí lo son, pero son mucho más que ello, ¿no? Como lo estamos viendo. Entonces yo creo que la digitalización es una dimensión que habrá que tomar en cuenta y que estará muy presente, desde el punto de vista social y económico. Ahora que mencionas esto, se me viene a la mente la idea de que se tornarán también muy importantes dos derechos, la garantía de dos derechos. O sea, el primer derecho a la conectividad, si ya más dicho, termina siendo un bien, un servicio absolutamente básico, la conectividad. La CEPAL acaba de entregar unas cifras, tú las debes conocer también, para América Latina, sobre lo excluyente que puede ser el uso de estas nuevas metodologías en educación, en trabajo, cuando un porcentaje enorme de la población no tiene acceso a conexión a internet y tampoco al hardware y software necesario para esta conectividad. Entonces, el derecho a la conectividad y al trabajo digital se torna fundamental. Y el otro, el derecho a la desconexión. O sea, porque una de las cosas que también sucede, no sé si te pasa a ti, pero ya se acabaron los horarios de trabajo, ¿no? Y simplemente uno está disponible 24/7. O sea, el mundo piensa que está disponible 24/7. ¿Qué opinas tú de esto, Paulo? Mira, y aquí hay un aspecto importante, ¿no? Aprovechando lo que has mencionado, y se ha desarrollado un proyecto en el Ministerio de Educación de Brasil, en la Secretaría de Educación Superior, donde yo estuve durante el gobierno de Dilma, de fomentar la accesibilidad en el conjunto de las universidades federales. Y lo que se ha visto es que no es tan costoso. O sea, en realidad, la tecnología para construirse o fomentarse la universalización del acceso a Internet no es tan costoso como la gente pensaba antes, o quería pensar, o nos quería hacer pensar, ¿no? O sea, que es factible desde el punto de vista tecnológico y es factible desde el punto de vista económico. Todos, universalización del acceso, por una parte. Claro que habrá que tener también el derecho a la desconexión, como tú dices, ¿no? Es tan avasallador, tan presente, que hay momentos en que quieres desconectarte. Pero antes del derecho a la desconexión está el derecho a la conexión, que es viable. Eso es lo más interesante. Y aquí es donde las tecnologías de digitalización tienen ese tremendo desarrollo, incluso para mostrarnos que es factible la universalización del acceso. Y aquí entra un otro aspecto, y aquí para discutir algo que está presente en Brasil, ¿no? Se instituyó una renta básica, como te comentaba antes, para personas más vulnerables y de baja renta, ¿no? Pero esto abrió una discusión también de por qué no retomar iniciativas y propuestas de renta básica permanente universal, que es algo que ya se ha llevado a cabo en algunos países. Y lo más interesante es que incluso en Brasil, con toda la polémica del debate, se ha visto que es factible. Es factible desde el punto de vista económico, porque al mismo tiempo que tiene un costo, tiene también un efecto sobre la economía del país, hace girar la economía. Ese dinero no lo meten bajo el colchón y no lo utiliza únicamente para iniciativas de consumo,
para alimentarse, para el consumo inmediato, pero también para organizar pequeñas iniciativas, no te voy a decir que empresariales, pero micro iniciativas que alimentan a la misma economía, ¿no? O sea, hay brechas que se van abriendo durante la misma pandemia, el acceso a Internet por una parte y las políticas de universalización de renta básica que te abren otras perspectivas. Y no estábamos, digo, la sociedad no estaba abierta, no estaba sensible, lo vio como algo no viable y descartaba el debate sobre el tema. Pero ahora, ante la necesidad y ante la misma pandemia, y con los experimentos, aunque limitados, que hemos tenido en Brasil y en otros países, en España, por ejemplo, ¿no?, que se ha instituido, y en otros países, pues aquí también se abren brechas interesantes de nuevas formas de organización de la sociedad, o sea, buscando políticas donde la desigualdad, que es la marca registrada de América Latina y de Brasil, que es un país extremadamente desigual, es otra vez campeón de la desigualdad en América Latina, pues vemos que la misma economía y que la misma tecnología nos abre posibilidades para superar estas dificultades, ¿no? Y aquí otra vez, o sea, volvemos a la universidad. Es la universidad la que debería estar discutiendo. Ahí, cuando hablamos en el Ecuador de renta básica, y me preguntan, bueno, ¿y de dónde sacar recursos para la renta básica? Bueno, yo digo, la renta básica termina siendo poner algo de recursos en el bolsillo de los que menos tienen y de los que necesitan. ¿Y de dónde sacar? Del baúl de los tesoros acumulados, de las riquezas acumuladas y que están ahí almacenadas y que son excesivas para sectores de la población. Es decir, la renta básica, e incluso si se habla de renta básica universal, tiene que ser financiada con políticas tributarias absolutamente progresivas, con una profunda redistribución del ingreso. Este es otro tema que ojalá, Paulo, podamos conversarlo contigo en otro programa. O sea, nos llevaría algunas horas más esta conversación. Siempre es tan enriquecedor estas charlas contigo. Yo te agradezco mucho por el programa. El tiempo ya se nos ha acabado por el día de hoy. Y te dejo para tus palabras finales, Paulo. Gracias, Augusto. Ha sido un placer inmenso estar contigo aquí en esta charla. Tú sabes que el hablar nos hace elaborar. Mientras hablamos, elaboramos, ¿no? Esa es la base del psicoanálisis freudiano, el diván. Y tú eres psicólogo de formación de base, ¿no? Sí. Una vez psicólogo, siempre psicólogo. Pero yo diría lo siguiente, mira, tú estás en Ecuador, yo estoy en Brasil, y seguramente esta charla va a extrapolar este territorio, esta comunicación entre tú y yo, entre Ecuador y Brasil, ¿no? Yo participo ahora de un grupo internacional en el campo de la educación superior que se llama Kairos, donde están varias figuras que tú conoces muy bien del campo de la educación superior de América Latina, y se los he comentado, ¿no?, que iríamos a conversar y tal. La gente está muy ansiosa para conocerlo. O sea, yo creo que el reto más grande que tenemos en este momento, yo como profesor universitario, tú como educador, como exministro, o sea, como profesionales de la educación, es justamente de abrir este debate, de llevar ese debate al conjunto de la sociedad y poner a la universidad pública en el centro del debate. O sea, no digo responsabilizar a la universidad, porque la universidad ya tiene esta responsabilidad, pero crear las condiciones para que la universidad pueda contribuir efectivamente con todo su potencial, su estructura, su cuerpo de investigadores, de técnicos, de docentes, para construir estas alternativas, de estos caminos, de estos proyectos, de tantos temas que hemos hablado aquí, incluso la renta básica. En otro momento, como dices. Seguiremos conversando. Paulo,
Ha sido un gusto. Estaremos en contacto con ustedes, amigas y amigos. Nos vemos la próxima semana. En Red estamos conectados y seguiremos conectados con la educación y con el desarrollo. Hasta pronto. Muito obrigado. Nos vemos la próxima semana en Red.